Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Hay algunos ingredientes que se utilizan en menor cantidad que pueden generar dudas a la hora de introducirlos en la alimentación complementaria. Me refiero, por ejemplo, a las especias. ¿Cuándo podemos empezar a utilizarlas? Las especias son ingredientes habituales en la cocina y algunos pensaréis, no, yo no cocino con especias. Seguro que alguna utilizas habitualmente, el pimentón, la pimienta negra, en algunas ocasiones el ajo en polvo, la cebolla en polvo, el perejil, el cilantro, dependiendo del lugar de residencia, suele haber algunas especias que son de uso muy habitual. Por lo tanto, si nosotros consideramos que desde que comienza la alimentación complementaria comienza un proceso en el cual se van incluyendo alimentos especialmente beneficiosos, por supuesto, para el bebé, para que vaya adquiriendo además cierta educación nutricional en cuestión de sabores y además que vaya mejorando el aporte de los nutrientes que ya no llegan en suficiente cantidad a través de la leche, ese proceso debe conducir a un tipo de alimentación similar al de su familia. Igual podemos incluso aprovechar para mejorar la alimentación familiar, ¿no? Con alimentos que no se utilizaban habitualmente. Bueno, eso ya sería un caso aparte, pero evidentemente ese periodo de transición nos lleva a que el bebé o el niño con 1 año y medio o con 2 años, bueno, pues pueda alimentarse al igual que el resto de su familia y se incorpore directamente a esas comidas familiares, con texturas adaptadas, con lo que nos requiera para continuar ese proceso, ¿no? Pero, evidentemente, esto dependerá de cada casa. Hay casas en las que se utilizan muchísimas especias para cocinar y otras en las que se utilizan muy pocas. En las que se utilizan muy pocas, seguro que esta duda no se ha generado nunca o casi nunca, ¿no? La utilización de esas especias en ese proceso de alimentación complementaria, que la vamos a alargar, como os digo, hasta que el niño se incorpora a la mesa de los adultos. Durante esa, vamos a decir, educación nutricional en sabores, lo primero que nos interesa es que los niños en esas primeras incorporaciones de nuevos alimentos aprendan a detectar, a disfrutar y a saborear el sabor natural de los alimentos, es decir, sin utilizar ni sal ni azúcar, que es lo que se suele evitar o recomendar evitar desde el principio de esa alimentación complementaria. No solo por enmascarar los sabores, sino porque el sistema digestivo y el sistema renal, que es el excretor de los bebés, no está preparado para hacer frente a cantidades superiores, especialmente de sodio, por encima de lo que contienen los alimentos. Por lo tanto, ahí estaría esa recomendación, ¿no?, de no utilización ni de sal ni de azúcar. Pero ¿qué pasa con el resto de las especias? Bueno, pues a partir de los 6 meses, algunas especias, bueno, o no consideradas especias porque serían ingredientes normales modificados en su textura, podríamos utilizar con cierta facilidad. Por ejemplo, me refiero al ajo en polvo y a la cebolla en polvo, que son alimentos que pueden incluirse como alimento, pero que tenemos una textura modificada que nos puede ayudar a incorporarlos en esos alimentos. Por ejemplo, el ajo en polvo se podría utilizar para dar sabor o sí, mejorar en algunos casos la adición de las carnes, por ejemplo, o de los pescados, ¿no?, dando matices de sabor diferentes. Pero siempre tenemos que tener en cuenta que la cantidad de especias, en este caso ajo en polvo, que se vaya a utilizar debe ser adaptada a la ración pequeñita que le vamos a ofrecer al bebé. Por lo tanto, yo no puedo utilizar una cucharada de ajo en polvo para preparar una hamburguesita o una
como una especie de salchicha así alargadita para ofrecerle la carne picada a un bebé que sigue el baby led weaning. ¿Por qué? Pues porque va a enmascarar el sabor de la carne y puede ser una cantidad excesiva para el bebé. Pasamos a otras especias, en este caso las hierbas aromáticas. El caso de las hierbas aromáticas deberíamos reducir o evitar su consumo por lo menos hasta el año de edad. A partir del año se podrían añadir en cantidades pequeñitas. ¿Qué ocurre? Que si yo cocino, por ejemplo, para toda la familia y ofrezco parte de esa comida a los niños, que en ese caso ya empiezan a incorporarse a las comidas familiares, puede que las cantidades sean muy elevadas para lo que su cuerpo puede tolerar, porque esas hierbas aromáticas, bueno, pues pueden tener compuestos que en algunas ocasiones podrían ser incluso compuestos medicinales. Por ejemplo, la utilización de orégano, tomillo, perejil, cilantro, hierba albahaca, salvia, es decir, hay muchísimas especias de esas denominadas hierbas aromáticas que se pueden empezar a utilizar, pero en cantidades muy pequeñitas y a partir del año de edad, no antes, porque en esos casos no sabemos el efecto que pueden ocasionar en los bebés. A partir de la incorporación de los niños a la mesa, con ese compartir recetas o preparaciones con el resto de la familia tendrá que tener la precaución de utilizar menores cantidades o con menor frecuencia esas hierbas aromáticas. Y ahí incluiríamos, por ejemplo, aquellos lugares en los que se cocina picante, ya que a los niños se les da picante desde que son muy pequeñitos, se acostumbran enseguida, pero tenemos que tener en cuenta que si son demasiado pequeños la cantidad debe ser reducida, porque es una sustancia que puede resultar irritante para el sistema digestivo y que puede dar cierto malestar, ¿no?, a la hora de digerir los alimentos. Y ahí me imagino que en esos lugares donde se cocina picante, os digo que el picante aparece muy pronto en la dieta de los niños, pero siempre tenemos que tener en cuenta que las cantidades deben ser más pequeñitas. Hay otras especias, como por ejemplo el jengibre y el curry, que se consideran seguras, pero modifican mucho el sabor de los alimentos y por lo tanto, si estamos en una etapa de educación nutricional frente al sabor de ese alimento, no nos interesa enmascararlo y por lo tanto no es que no se puedan utilizar esas especias, sino que conviene retrasar un poquito su incorporación hasta que conozcamos perfectamente cómo se toleran esos alimentos, que por cierto, a la hora de incorporar especias tendríamos que tener las mismas precauciones que cuando introducimos alimentos nuevos, es decir, de una en una, esperar un periodo de tiempo para evitar que puedan producirse reacciones adversas, ¿no?, o algún efecto negativo frente al consumo de esas especias, y poder valorar y achacárselo, por supuesto, a esa especia. No se incluiría nunca una especia nueva junto con un alimento nuevo, porque entonces no sabemos cuál de los dos podría estar produciendo ese efecto negativo, ese efecto desagradable en relación al consumo de nuevos alimentos. Siempre introducciones de uno en uno. Ya sé que no siempre se respeta esa introducción de uno en uno, porque al principio a veces necesitamos un poco más de agilidad y se utilizan pues 2 o 3 frutas, 2 o 3 verduras en la introducción casi simultánea al mismo tiempo. Pero si os fijáis, se hacen siempre selecciones de aquellos alimentos que habitualmente no causan problemas en el 99,9% de los casos. En este caso nos encontraríamos también con ese jengibre y esa cúrcuma que en el 99% de los casos no causan problemas y podrían ser algunas de las primeras especias a la hora de introducir en la dieta de los niños. Pero si queréis una recomendación general, no es necesario, no hace falta para nada introducir especias antes del año. A partir de ahí sí que podemos ir adaptándonos a aquellas especias que se utilizan habitualmente en casa.
Muchas veces cuando tenemos prisa por introducir algún alimento en la dieta de los bebés puede resultarnos incluso contraproducente por una razón. Primero, porque, como os he dicho, nos altera los sabores. Segundo, porque realmente estamos introduciendo en la dieta de los bebés alimentos que probablemente su sistema digestivo no va a tolerar con facilidad y por lo tanto puede complicar también el proceso digestivo. También es verdad que todo depende de la costumbre que exista en cada país. A mí, por ejemplo, en España no se me va a ocurrir echarle tabasco o ponerle chile picante a la comida de los bebés, pero igual en otros países pues es de uso habitual. De hecho, hay costumbres muy diferentes incluso a la hora de introducir la alimentación complementaria. Por lo tanto, debemos seguir las recomendaciones o los usos, los hábitos del propio lugar de residencia de cada uno de nosotros en relación a la dieta de los bebés, algo que evidentemente mejora la tolerancia. ¿Por qué? Porque nuestro sistema digestivo, y por supuesto el de los bebés recién nacidos le pasa exactamente lo mismo, están preparados, podríamos decir, como si estuviesen codificados, ¿no?, para tolerar con mayor facilidad los alimentos propios de su lugar de residencia y con mayor dificultad aquellos alimentos que no son habituales en su lugar de residencia. Por lo tanto, siempre tenemos que seguir esas pautas adaptadas a los niños, por supuesto, pero más cercanas a los alimentos de producción local y lo que se consume habitualmente en el lugar de residencia. De ahí estaría también el éxito, ¿no?, muchas veces. ¿Por qué? Porque los niños imitan y copian todo lo que ven y aprenden de lo que hacen sus padres. Si nosotros, y esto es una recomendación que os hago siempre, sentamos a los niños a comer con nosotros, incluso aunque sean pequeñitos y coman sus alimentos de manera especial o diferente, están viendo lo que nosotros comemos. ¿Qué le quiero dar de comer antes? Me mantengo sentado en la mesa mientras yo como y así ve lo que yo como. Y no debemos olvidar la importancia que tiene el olfato. Mientras se cocinan los alimentos, mientras se comen, hay aromas que se identifican como habituales, al igual que los sabores que pasan a través de la lactancia materna, que muchos niños los identifican con gran facilidad cuando llega ese alimento en versión sólida, ¿no?, por ejemplo en la alimentación complementaria. Así que ahí van muchas estrategias también asociadas al tipo de alimentos que podemos introducir en primer lugar o en segundo o paulatinamente hasta alcanzar la dieta habitual de la casa en la que vive ese niño, evidentemente, que es la que va a consumir cuando sea adulto. Así que espero que el vídeo os haya resuelto alguna de esas dudas que suelen aparecer respecto a la introducción de ingredientes en la alimentación complementaria. Por supuesto que espero que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y quiero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.